Hola, apreciados amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la lección de escuela sabática con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y les estaré acompañando en la lección de hoy. Comencemos con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de leer las Escrituras. Bendícenos, danos tu Espíritu Santo, elévanos hacia ti, para que tengamos comunión contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy se trata acerca de la vida de oración de Jesús. Hay un par de pasajes que la lección nos señala y que resultan interesantes para leer hoy. Estoy en San Marcos capítulo 1, versículo 35, y dice ahí la Escritura: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este pasaje nos está hablando a nosotros del hábito de oración de Jesús. Lo voy a repetir. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Luego en San Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: pero su fama se extendía más y más y reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este pasaje nos está hablando a nosotros que Jesús practicaba continuamente la oración. Es el ejemplo para nosotros. Nos podemos imaginar que si Jesús oraba era porque Él sentía la necesidad de dedicar tiempo a la oración. Así que podemos recibir tres enseñanzas de este pasaje. Número uno es la indispensabilidad de la oración para Jesús. Fíjense, el Hijo de Dios, el Creador del universo, en forma humana en este planeta, sintió la necesidad de orar y orar en forma habitual. Cuando Él comenzó su ministerio, luego que fue bautizado en el río Jordán, lo primero que se nos dice que hizo fue que se apartó a un desierto para dedicarse a la oración y allí estuvo 40 días y 40 noches. Para Jesús resultaba indispensable dedicarse a la oración para poder realizar su obra, para poder salir a sanar y a predicar. Creo que para nosotros también resulta indispensable. Tal vez nosotros no lo sentimos. Tal vez nosotros nos podemos sentir tentados a pensar de que tenemos fuerza, que tenemos inteligencia, que tenemos experiencia, que no hay tiempo para hacer una oración, sino que tenemos que ir a enfrentar los problemas y a resolver y a estar presente en los lugares donde se nos necesita. Pero Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó que para Él era indispensable dedicarse a una temporada de oración antes de salir a hacer su trabajo. Debemos aprender del ejemplo de Jesús. El segundo punto que podemos aprender es que Jesús dedicaba tiempo a la oración. No solamente era indispensable, sino que dedicaba tiempo específico para la oración. Ya vimos en estos dos pasajes que Jesús se levantaba muy de mañana. Yo creo que el día de Jesús tenía demasiadas ocupaciones. Habían docenas, no, tal vez eran centenas de personas que todos los días querían su atención y tenían pedidos especiales como sanamientos y preguntas que le querían hacer sobre la salvación. Y entonces estaban los enemigos de Jesús que también buscaban la forma de tenderles trampa. O sea que Jesús sabía que durante el día iba a ser muy difícil para Él apartarse a hacer la oración. Y dedicó entonces la primer parte del día, la apartó para dedicarse a la oración. Muy oscuro, dice la Escritura, que Él se dedicaba a la oración. Tal vez nosotros debemos de tomar eso como una enseñanza para nosotros. Apartar un tiempo en un momento conveniente. Nosotros no estamos tan ocupados como Jesús y por lo tanto tenemos más oportunidades para dedicar un tiempo para nosotros orar todos los días.
Y el tercer punto es que Jesús tomaba tiempo para orar a solas. Nos imaginamos, por los ejemplos bíblicos, que Jesús oraba con sus discípulos. Nos imaginamos que Jesús oraba con las personas del público que lo venían a escuchar. Pero vemos que su ejemplo es que Él se dedicaba a solas a la oración también. O sea, pasar un momento íntimo con Dios y poder abrir su corazón y poder pedirle al Señor que le diera ese derramamiento del Espíritu Santo, esa bendición que Él necesitaba. Y precisamente por eso es que Jesús podía ir a trabajar, a predicar y a bendecir a las personas. Quiero leerles una cita que se encuentra en la revista Review and Herald del 11 de agosto de 1910 que aparece en la lección de hoy. Dice allí: de las horas que pasaba con Dios, salía mañana tras mañana para llevar la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las tempranas horas del nuevo día, el Señor lo despertaba de su somnolencia y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para impartirla a los demás. Fíjense qué interesante, que Él recibía en su alma la gracia que Él entonces iba a impartir a los demás. O sea que Jesús solamente podía dar porque Él había recibido las bendiciones que Dios le daba en esas sesiones de oración que hacía justo después de levantarse. Y eso es precisamente lo que hace la oración por nosotros. Nos capacita. La oración significa para nosotros una inyección de energía espiritual. La oración significa para nosotros acercarnos a Dios y conocerle mejor, para entonces nosotros poder hablar a otros del amor y de la misericordia de Dios. Fíjense, difícilmente nosotros podemos describir a una persona que nosotros no conocemos. No podemos presentárselo a alguien que nunca hemos conocido. De ahí la importancia de la oración, porque en la oración nosotros nos acercamos a Dios. En la oración es que Dios nos da su gracia para entonces nosotros poderla impartir a los demás. ¿Qué podemos aprender de los hábitos de oración de Jesús? Bueno, que Jesús era experto en la oración, que Jesús nunca sintió que Él tenía suficiente poder y suficiente gracia personal como para enfrentarse a los retos del día a solas y en su propia fortaleza. Jesús dependía del Padre y así Él nos anima a que nosotros también dependamos de Dios y nos dediquemos a la oración, nos entreguemos a Dios en la oración. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que Tú nos has dado la oración como el medio de nosotros acercarnos a Ti y recibir Tu gracia, recibir ánimo espiritual. Rogamos, Señor, que nos des Tu Espíritu Santo, que nos capacites, que nos levantes, que nos dirijas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecerles por habernos acompañado en el estudio de este día. Les pedimos que nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico una pausa en el camino @llbn.tv. Queremos saber de dónde nos están escuchando, en qué iglesia están asistiendo, dónde viven, porque queremos conocer a nuestros amigos que nos sintonizan. Los invitamos a que nos acompañen mañana en este mismo canal, en este mismo horario. Dios les bendiga abundantemente.